Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el método de Newton-Raphson, el cual es un algoritmo para obtener las raíces o ceros de una función mediante una fórmula recursiva, es decir, vamos a realizar algunas iteraciones durante el proceso. Bueno, partimos del concepto de una función y de su derivada. Tomamos un intervalo abierto en el cual la función sea estrictamente creciente o decreciente, y a partir de ello tomamos un valor inicial para el cual vamos a utilizar la fórmula, y mediante varias iteraciones del proceso obtendremos un x iésimo, el cual se va a ir aproximando al valor en el que la función se hace cero. En este caso vamos a utilizar el idioma Python y vamos a iniciar importando la librería NumPy como np. Esto me permitirá utilizar funciones las cuales de otra forma el lenguaje no entendería. Vamos a definir la función f de x, la cual nos va a regresar, en este caso vamos a tomar como ejemplo la función seno de x, así que escribimos np.sin x, recordemos que debemos escribir en inglés, y agregamos np para utilizar la librería de NumPy. Y ahora vamos a definir la función derivada de x, la cual notamos de f de x dos puntos, y la cual va a asignar a x su derivada, que en este caso sería, utilizamos np, y la derivada del seno de x, como conocemos, es el coseno de x. Muy bien, ahora debemos indicar un valor de x inicial. En este caso vamos a tomar el intervalo abierto desde pi medios hasta 3 medios de pi, donde la función seno es estrictamente decreciente, y como sabemos su solución se encuentra en pi. Por lo tanto, voy a tomar un valor de x inicial igual a 2, el cual se irá aproximando hacia pi. Mediante las iteraciones tomaremos un valor de tolerancia, el cual va a ser el error máximo que vamos a permitir al algoritmo para que nos entregue el resultado. Vamos a definir una tolerancia de 1 por 10 a la menos 9, y de igual forma podemos definir un error máximo igual a un error de 1000, el cual únicamente va a servir para la condición que vamos a imponer ahora. Ahora vamos a definir un número inicial de iteraciones, el cual va a ser 1. Utilizamos while y definimos: mientras el error sea mayor a la tolerancia, va a pasar lo siguiente. Entonces definimos la fórmula del método de Newton-Raphson, el cual sería la x iésima es igual a la x iésima anterior menos f de x iésimo, todo esto sobre df de x iésimo, su derivada. Vamos a tomar al error como el valor absoluto de f de xy. Como sabemos, mientras xy se vaya acercando hacia la raíz de la función, el valor de su imagen se irá aproximando a 0. Por lo tanto, medimos la distancia de f de xy hacia el eje x en valor absoluto. Y de igual forma, vamos a hacer n más 1 iteraciones. Como paso final vamos a pedirle al programa que nos muestre el valor de xy que ha calculado, y entonces utilizamos print, comillas para el texto, vamos a poner un texto cualquiera, en este caso sol approx, y lo vamos a mostrar con el siguiente formato: 9 cifras decimales, .format, y el resultado que queremos mostrar, que en este caso va a ser xy. También le vamos a pedir que nos muestre el número de iteraciones que ha hecho, por lo tanto volvemos a utilizar print y las comillas para el texto, y se va a desplegar un mensaje que va a decir iteraciones, dos puntos, y nos va a mostrar el valor de n, y simplemente corremos el programa, y como vemos se nos ha desplegado un mensaje con la solución aproximada, con 9 cifras decimales tal como lo especificamos, el cual coincide con una aproximación al número pi, y se realizaron 6 iteraciones. Ahora podríamos pensar lo extenso que se podría volver este trabajo si la derivada de una función resulta bastante extensa. Por lo tanto, he decidido también crear un script bastante pequeño, el cual nos va a otorgar la derivada de una función. De la librería SymPy importamos symbol, y de igual forma de SymPy importamos diff. La primera es una herramienta que nos permitirá definir a x como una variable, y la segunda nos permitirá obtener la derivada de las funciones que especifiquemos. Por lo tanto, vamos a especificar que x es symbol, lo ponemos entre apóstrofes x, y ahora vamos a decir que y es igual a una función que vamos a introducir, así que ponemos entre comillas, y con fines únicamente interactivos ponemos función, y vamos a definir a la derivada, que vamos a volver a anotar df, va a ser igual a diff, la función que vamos a utilizar de SymPy, que va a ser la derivada de y con respecto a x. Finalmente le vamos a pedir al programa que nos muestre el resultado, así que le vamos a decir print y vamos a poner derivada, una vez más con fines interactivos, y nos va a mostrar df. Corremos el programa, derivar el seno de x elevado al cuadrado, y obtengo que la derivada es 2 por x por el coseno de x al cuadrado, lo cual es correcto. Y por ejemplo, si yo quiero obtener una solución mediante el método de Newton-Raphson, únicamente copiaría, recordemos utilizar np siempre que utilicemos este tipo de funciones, y en derivada igual la copiaremos y la pegaremos, poniendo obviamente np
para el x inicial igual a 2 que hemos tomado. En este caso esta función tiene una solución aproximada en 1.7724 y se realizaron 5 iteraciones. Nosotros también podríamos querer únicamente escribir un programa al cual nosotros únicamente tengamos que insertar las funciones y también definir los valores de tolerancia y el x inicial. Por lo tanto vamos a hacer un proceso similar empleando un código muy parecido, el cual vamos a iniciar importando NumPy. Vamos a definir una función, la vamos a llamar root y va a tomar ADF al x inicial y también a la tolerancia. Ahora vamos a definir un valor de error máximo. En este caso vamos a decir que el error va a ser igual a 1 por 10 al cubo. N obviamente va a ser el número de iteraciones inicial, el cual va a ser 1. La condición va a ser exactamente la misma, por lo tanto decimos mientras el error sea mayor a la tolerancia va a pasar lo siguiente. Ocupamos una vez más la fórmula, el error y el número de iteraciones igual a n más 1. Por lo tanto este código únicamente lo copiaremos y de igual forma los valores que nos va a mostrar. Recordemos que todo debe estar bajo la jerarquía correcta. Antes de iniciar el programa, recordemos que debemos importar NumPy como np, así que iniciamos definiendo la función f, la cual va a ser lambda. Recordemos que estamos utilizando NumPy, lambda x 2 puntos, así que a la variable x le vamos a asignar el seno de x al cuadrado, por lo tanto np.sin x al cuadrado. Vamos a definir a su derivada, la cual va a ser de igual forma lambda x 2 puntos. Y ya habíamos obtenido el valor de esta derivada anteriormente con el programa que habíamos creado, por lo tanto únicamente lo pegamos, recordando escribir np antes de las funciones necesarias. Ahora vamos a definir un valor de x inicial igual a 1, una tolerancia igual a 1 por 10 a la menos 9, o podríamos definir 1 por 10 a la menos 6, y vamos a utilizar la función root que habíamos creado, la cual toma en cuenta a f, a df, a xy y a la tolerancia. Y como vemos nos ha dado una solución aproximada de 0.000863.7. Se ha realizado 10 iteraciones. Por lo tanto esto sería todo, así que pueden descargar los archivos en la descripción, recordando que tienen que tener instaladas las librerías de NumPy y de SymPy para poder utilizarlos, y muchas gracias por ver el video.